Ok. Entonces, como les decía, es un tema muy interesante que el Señor ha estado hablándome. Y este es como la introducción de la actividad que vamos a hacer, iniciar este viernes 1 de octubre, ¿verdad? Es muy bonito porque el Señor me ha estado hablando sobre este tema y de este tema empezó a comentarme para la actividad que quiere que hagamos y ahora al final vamos a retomar un poquito y explicarle un poquito mejor la actividad que vamos a empezar el viernes. Pero mientras estaba haciendo este estudio, el Señor empezó a, a, a contarme la importancia que hay en aprender a escucharlo a Él y el proceso que tenemos que hacer para aprender a escucharlo a Él. Entonces me pareció lindísimo y vamos a aprender montones. Yo he aprendido montones haciéndolo. Entonces es cómo escuchar la voz de Dios. Y tiene que ver con lo que vamos a empezar el viernes y cómo esto definitivamente va a ser un cambio en nuestra vida espiritual. Y es que a veces damos por sentado esas pequeñas cosas que hacemos regularmente, que se vuelvan un hábito, que a la larga van a ser un cambio en nuestra vida espiritual. Y podemos decir, antes de hacer esta actividad y después de hacer esta actividad, cómo Dios empezó a cambiar nuestra vida y cómo nuestra relación con Dios y cómo nuestra comunión con Dios y cómo nuestra manera de relacionarnos con Dios fue transformada por esta actividad que la vemos como tal vez muy sencilla, muy rápida, muy fácil, pero definitivamente es un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Porque esa transformación que el Señor me ha dicho que vamos a tener durante este mes va a ser algo que si la logramos aprovechar al máximo va a acompañarnos por el resto de nuestra vida. Y así de contundente ha sido el Señor conmigo con respecto a eso. Entonces, por eso les digo, ojalá que todos puedan subirse, ojalá que todos puedan acompañarnos y si un día no pueden leer, no importa, ahí lo vamos retomando. Pero bueno, ahora después les explico bien lo que vamos a estar hablando, pero lo que vamos a estar haciendo. Pero eh, eh, el Señor me dijo, quiero que ustedes aprendan lo que significa escuchar la voz de Dios. Y para aprender a escuchar la voz de Dios tenemos que saber el Dios que tenemos. Y hay un estudio, hay una charla muy linda, es muy dirigida para hombres, pero a mí me gusta mucho que habla Miles Monroe sobre quién es el hombre que está en el Génesis y cómo es que ese hombre no está bueno que esté solo. En algún momento lo hemos compartido aquí y ha sido mucha bendición, pero habla un poco de lo que es el Génesis. Y aquí queremos hablar un poco del Dios que tenemos y cómo Él podemos verlo en el Génesis. El Dios que tenemos es un Dios que busca la comunión con nosotros. Él añora estar sentado con nosotros tomando café. De hecho, en el Génesis no dice que tomaba café, pero Ken y yo siempre nos lo imaginamos que todas las tardes llegaba ahí a hablar con Adán y Eva para comentarlo. De hecho, después de la caída, dice que el Señor llegó al Edén a buscar a Adán y a Eva, como algo que hacía todos los días, a buscarlo al final del día para conversar, para tomar café, para comunicarse, para tener una conversación fluida, que el Señor siempre ha querido, y esa es una de sus características, Él siempre ha querido tener una relación con nosotros. Somos nosotros los que no hacemos esto. Doña Flora comentaba que ella vea a Dios como un señor que está sentado ahí en el sillón y que nosotros pasamos ahí por la sala y decimos, ya, un momentito, ya vengo y me siento con usted. Y después estamos haciendo algunas cosas y nos vamos otra vez a la sala, uy, sí, perdón, ya ahorita llego. Y así está el Señor, sentado en el sillón esperando que nosotros queramos tomar café con Él y comunicarnos con Él. Entonces, la comunicación de parte de Él está abierta. Somos nosotros los que no hemos hecho por donde para iniciar ese proceso de comunicación. ¿Ok? Entonces, Gustavo, si quieres leer Génesis 2 del 8 al 25, son varias pantallas, entonces te las voy pasando. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila.
donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gibón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y le trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces vemos el Edén como un lugar, no es un lugar físico, no es un lugar que estaba en la tierra. De hecho, cuando empezamos a estudiar, y ahora vamos a ver un poquito esos ríos, un río está por aquí, otro río está por acá, o sea, no es como un espacio físico, es un espacio espiritual. Y entonces ese espacio espiritual es una palabra muy compleja que habla sobre el lugar donde Dios está y el hombre está en comunión con él, con Dios. Entonces, podemos ver varias características de ese Edén que son importantes para entender el Dios que tenemos y el Dios que creó ese lugar para tener comunión con él. Entonces, lo primero que es que Dios es el que da el paso y nos coloca ahí. Nosotros no somos los que, el ser humano no fue que empezó a caminar por la creación y un día se encontró ese jardín y llegó y se metió en el jardín. No, Dios creó ese lugar, le puso todos los recursos y después dijo: voy a poner el hombre dentro del Edén. Entonces es muy importante porque vemos que es Dios el que busca tener ese paso, ese lugar de comunión, ese lugar donde yo me relaciono con Dios y como Dios se relaciona conmigo. Entonces es muy importante, Dios es el que da el paso. Y esto es lo que vamos a ver durante todo este estudio, cómo Dios da el paso para comunicarse con nosotros. Y después, muy interesante, ahí en Génesis 2, en el 8 dice: y Dios puso allí al hombre que había formado. Eso me llamó la atención que cuando estaba leyendo ahí el versículo, porque no fue que no fue que el hombre lo encontró ese lugar, sino que Dios puso al hombre que había formado ahí. Entonces, el segundo punto es: nuestro alimento está ahí. No somos nosotros los que vamos a buscar el alimento, sino es que Dios nos lo da. ¿Y qué tipo de alimento nos da? Entonces pone cuatro ríos, ¿verdad? El Pisón, que tiene el oro, que significa limpieza, que significa santidad. El segundo río que está ahí se llama Gijón. Es interesante porque los estudiosos han ubicado ese río Pisón y lo ubican en una zona geográfica, pero después empiezan a hablar de Gijón y resulta que es un río muy caudaloso. Algunos lo ubican con este Nilo azul, que es un afluente del Nilo, pero dicen: no, es que está demasiado largo un lugar del otro. Bueno, es porque efectivamente no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Entonces el Gijón, que es hoy el Nilo azul, es un río muy caudaloso, que significa el espíritu. Y el río Hedikel quiere decir el río que siempre corre.
Este río también aparece en otro lugar de la Biblia, en el libro de Daniel, y quiero que veamos ahí lo que nos dice ahí Daniel. Don Álvaro, si quieren nos lee ahí el Daniel 10 del 1 al 6. Daniel 10, 1 al 6. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasara, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento. Basta que se cumplieran las 3 semanas y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de aquel, y alcé mis ojos y miré. Y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Este personaje que Daniel ve en ese río de Edikel, Daniel había pasado por muchos, o sea, acuérdense que Daniel es cuando sucede el exilio, Daniel lo llevan a Persa, con el rey, lo llevan a Babilonia, y entonces él empieza a tener varias visiones, y esas visiones lo llevan a diferentes lugares. Ve inclusive la Nueva Jerusalén y todo esto. Pero él en esta primera visión ve ese río Edikel, que es el mismo que habla en Génesis, y ve este personaje. Si ustedes han leído en el Apocalipsis, también aparece este personaje. ¿Alguien sabe quién es ese personaje que está ahí? ¿Quién fue ese personaje que vio Daniel? A ver, levanten la mano alguien. Era Jesús, pues. ¿Cómo? Jesús. Exactamente. El río de Iquel es donde habita Jesús. Es muy interesante porque Jesús, lo dibuja, o sea, lo dibuja Juan y lo dibuja Daniel exacto, con ese color de piel casi de bronce bruñido, y la palabra como un estruendo y vestido de lino. Es exactamente la misma visión que tiene Daniel en el Antiguo Testamento, como después lo tiene Juan en el Apocalipsis. Entonces, el río de Riquel es donde habita Jesús. Entonces empezamos a ver cosas interesantes que aparecen ahí en el Edén. Entonces está el río Pisón, el río Gijón, el río Diquel y el río Éufrates. El río Éufrates significa fertilización o fructífero, y es el río que moja las zonas áridas de Turquía y Mesopotamia. Es interesante porque obviamente nosotros no tenemos ese mismo proceso, pero pasa mucho en Europa y pasa mucho en Medio Oriente, que un río nace de un lugar y empieza a recorrer diferentes países. Entonces los países de abajo les preocupa que los países de arriba se lleven todo el agua, ¿verdad? Esto pasa con el río Éufrates, porque el río Éufrates es un río muy, muy rico en nutrientes. De hecho, se desborda en ciertos lugares y sirve para toda la fertilización y para toda la parte agrícola de todas esas zonas de Turquía y Mesopotamia, que son zonas muy áridas. Y lo único que tienen es cuando el río Éufrates se desborda y genera zonas que son medianamente fértiles para poder generar ahí toda su agricultura. Entonces, esos 4 ríos empiezan a darnos un mensaje importante que Dios quiere revelar de lo que había en el Edén. ¿Ok? Entonces, el primer río, que es el que tiene el oro, que significa el Padre. El segundo río, que es el Gijón, que es el río de agua caudalada, significa el Espíritu Santo, que es el río de agua viva. Después el tercer río es el río donde habita Jesús, que es el río Ediquel. Y el cuarto es el plan de redención que Dios tiene. O sea, donde había desierto, yo voy a llevar bendición, yo voy a llevar agua, yo voy a llevar la provisión. Ustedes tienen todo lo que necesitan para que en el Edén, para poder subsistir. Entonces,
Veamos qué interesante que en el Antiguo Testamento empieza Dios a darle a Adán y a Eva toda la cosmología que después en el Nuevo Testamento ya es mucho más clara, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, plan de redención, bendiciones, todo eso está metido en el Edén. Y ese es el lugar donde Dios llega y pone al hombre. ¿Qué más tenemos ahí en el Edén? La instrucción de Dios, la ley está en el Edén. Dice, no comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal. Muy importante porque es parte de los recursos que Dios le da al hombre cuando lo pone en el Edén. No comerás del árbol del bien y del mal. Recordemos que Adán y Eva están recién creados, no tienen historia, no tienen conocimiento, no tienen Biblia, no tienen nada más que la recién creación. Pero eso no quiere decir que Dios, en toda su complejidad y en toda su magnificencia, no se haya manifestado a Adán y a Eva con todo su ser. Aunque Adán y Eva no entendían ni jota, ¿verdad? Porque no había pasado nada, ni siquiera habían pasado los patriarcas, obviamente no había pasado Jesús, obviamente no había pasado un montón de cosas. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después en toda la historia bíblica? Adán y Eva no conocían nada de eso, eran como niños que estaban empezando a conocer a Dios, pero toda la complejidad de Dios estaba metida ahí en el Edén. Junto también estaba su ley. Y una ley que era como muy sencillita, no coman del árbol de conocimiento del bien y mal, y después habla también de las consecuencias de no cumplir esa ley. Y después es el lugar donde Dios busca bendecirlo, o sea, Dios llega y pone al hombre y él se preocupa, o sea, es una preocupación de Dios, dice, híjole, no es bueno que este hombre esté solo, voy a buscarle ayuda idónea a él. O sea, no es que el hombre llegó y le dijo, Dios, necesito esto, no, Dios es el que da otra vez el primer paso y dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a buscarle ayuda idónea. Entonces, en el Edén, en ese lugar es una relación directa con Dios, que eso significa Edén, lugar de relación directa con Dios, es donde está todo lo que nosotros necesitamos y donde Dios se muestra claramente como es. Como esa persona que se arrolla las mangas y que va a dar un paso adelante y quiere relacionarse con nosotros. Entonces Dios nos puso en ese lugar después de que Adán y Eva caen y todo el plan de redención, llega Jesús, muere en la cruz, entonces Él nos religó a ese lugar. De hecho, ahí viene la palabra religión, de religarnos a ese conocimiento, a esa cercanía que Dios quiere con nosotros. Entonces después nos religó con Él, luego la obra de Cristo en la cruz, para que nosotros tengamos una relación. Y veamos qué linda es la relación que Dios quiere que tener con nosotros. No es una relación cualquiera. Recordemos esta visión, y a mí, bueno, es que Ken y yo somos muy cafeteros, pero recordemos esta visión de Dios buscándolo al final de la tarde para ir a tomarse un café con nosotros. Esa es la visión que Dios tiene por nosotros. Entonces, Cris, Juan 15, del 13 al 16. El Dios que tenemos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ok, vean el tipo de relación que Dios quiere que tener con nosotros. Otra vez, ustedes no me eligieron a nosotros, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. O sea, Dios da ese paso adelante para tener una relación con nosotros. ¿Y qué es lo que quiere? Que seamos amigos, que nos contemos nuestros secretos, nuestros cuentos, nuestros planes y que hagamos un trabajo en conjunto para lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando recordemos y cuando queremos entender quién es el Dios que tenemos que entender qué es el Edén,
cómo fue que desarrollamos en el Edén y que Dios en Juan 15 nos dice amigos. O sea, esa es la relación que Dios quiere que tengamos. A mí me hace una gracia porque cuando yo me pongo a hablar con Dios, al final le digo, Dios, cuénteme un chiste, y Dios me cuenta chistes medio malos, pero me los cuenta. Porque, y a veces hemos hecho una liturgia sobre conversar con Dios que no nos damos ese tipo de cosas. Y a veces cuando comento eso con alguna gente un poco más religiosa, como que dicen, no, aléjese de Satanás, porque ese no es. Pero no, o sea, Dios quiere tener esa relación cercana con nosotros. Quién sabe si a ustedes les contará chistes. Una vez en el estudio, hace unos años comenté eso, y había un amigo, yo no sé si se acuerdan todos, Federico Fernández, que dijo, Dios, usted le cuenta chistes a Esteban, cuénteme uno a mí, y Dios le contó un chiste también. Pero bueno, eso es una nota al pie de página. Ok, entonces, ese es el Dios que tenemos, pero somos apartados para Dios. Ok, ya sabemos el Dios que tenemos, pero nosotros, ¿quiénes somos? Y cómo es que nosotros nos relacionamos con Dios. Porque tenemos que entender por qué es que necesitamos esa comunión con Dios que Él tanto busca para nosotros. ¿Qué ganamos nosotros relacionándonos con Él? Y cómo tener una vida de comunión que cambie nuestras vidas. O sea, ¿para qué es que queremos escuchar la voz de Dios? ¿Ok? Tellito, si quieres leernos ahí Juan 15 del 1 al 12. Este pasaje viene antes del pasaje que acabamos de leer. Ok, apartados para Dios. Juan 15 del 1 al 12. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Sigue. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este pasaje va exactamente después, sigue el pasaje que acabamos de leer. Aquí me llamó mucho la atención esta parte, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando estaba leyendo, eso saltó a mi mente. Vean qué bonito. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, es en dos sentidos que va la bendición que Dios tiene para nosotros. O sea, Dios quiere gozarse con nosotros y que nosotros nos gocemos con Él. No es en un solo sentido como un siervo que le llega y Dios le pide a un siervo que haga algo y ese siervo lo hace. No, no, no. Yo quiero que yo esté contento, pero que ustedes también estén contentos. Me llamó mucho la atención ese parte del pasaje. Pero entonces, lejos de Dios no podemos hacer nada. El pasaje dice, no damos frutos si nos separamos de la vid. O sea, lejos de Dios, si nosotros no estamos cerquita de la voz de Dios, si no estamos oyendo constantemente la voz de Dios, no vamos a poder dar frutos. O sea, no hay manera que nosotros demos algo de lo que no tenemos. Y ese es el segundo punto. No podemos dar de lo que no tenemos. O sea, el fruto
la parte espiritual, la parte del amor, la parte de todo lo que nosotros podemos dar, no es de nosotros, viene de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar pegados con Dios para que nosotros podamos recibir, para poder dar. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, nosotros no podemos dar fruto por nosotros mismos. Necesitamos estar pegados de Dios, necesitamos la guía, necesitamos estar escuchando la voz de Dios. Y lejos de Dios nos morimos. Y ahí dice el pasaje, el que en mí no permanece, será echado como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan al fuego y arden. ¿Qué quiere decir? O sea, si nosotros nos separamos de Dios, no tenemos nada de vida que pueda sustentarnos, entonces nos morimos. Como una flor, cuando usted la corta, la pone en un florero y con el tiempo se va a morir. ¿Por qué? Porque no está recibiendo los nutrientes que necesita diarios. Por eso es que es tan importante estar nosotros cerca de Dios, estar escuchando la voz de Dios. Nos morimos. Si no escuchamos la voz de Dios, si no estamos cerca de Dios, nos vamos a morir. Y no recibimos bendición. Y esto yo no lo había leído de esa forma. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, usted está pegado cerca de la vid, pídame y yo les voy a dar. Esto es muy importante para que entendamos la importancia de estar cerca de Dios. Y después, la parte que me gustó a mí, viviremos una vida plena en paz y en gozo, que es una alegría constante. Dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, esto, de acuerdo a este pasaje, todas estas bendiciones son las que vamos a recibir en el tanto nosotros estemos constantemente estando en la presencia de Dios, constantemente escuchando su voz, constantemente teniendo una relación directa con Dios, yendo a ese Edén, tomándonos ese café con Dios, ¿ok? Todo inicia en el amor. Y esto es por eso es que al final del pasaje dice, y el mandamiento que les dejo es que se amen los unos a los otros. Entonces, ya vimos el Dios que tenemos, ya vimos la importancia que es estar cerca de Dios, pero ahora ¿qué? ¿Cómo hacemos para tener y escuchar la voz de Dios? Y vean, hay varias cositas importantes. Que Dios estuvo diciéndome durante esta semana para que fuera muy claro con ustedes. Camino a la comunión con Dios. Es un proceso. No es un asunto que ¡pling! Estoy escuchando la voz de Dios. No, es un camino y un proceso para escuchar la voz de Dios, que inicia hoy y no termina nunca. Vamos a seguir en ese camino y en ese proceso. Pero aquí hay que hacer un paréntesis, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer todos nosotros para poder contarnos como esos hijos favoritos de Dios es lo que dice Romanos 10, del 9 al 10. Adri, ¿puedes leerlo ahí, Adri Salgado? Sí. Romanos 10, 9, 10. Que si confesaras con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí empezamos con un tema un poco, a veces controversial, pero yo creo que es controversial porque tenemos una visión de un Dios así como muy súper misericordioso, y hay de hecho una vertiente de la fe, de la super misericordia, que dice, todos somos salvos, usted no tiene que tomar ninguna actitud adicional, simplemente por haber nacido ya usted es contado como hijo de Dios. Y no es cierto. Todos somos criaturas de Dios, todos fuimos hechos por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para usted ser hijo de Dios, tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y dice ahí la palabra, y será salvo.
Si usted no confiesa con Jesús el Señor y no cree en tu corazón que Él lo levantó de los muertos, o sea, no tiene la fe para creer todo lo que está en la palabra de Dios, entonces no va a ser salvo. Y si todos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, todos tenemos que saber que eso es la entrada para poder tener esa comunión con Dios. Porque es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para tener la comunión con Dios, tenemos que, vamos a ver ahora más adelante, una relación con el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo, con la fe, con el conocimiento, que se junta todo para poder caminar y tener esa comunión con Dios, que nos va a transformar la vida, como les he dicho. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esa oración de fe. Confesar que Dios es el Señor. Vamos a ver, nosotros pertenecemos a esa naturaleza muerta. O sea, cuando fuimos sacados del Edén, y el pecado entró a nosotros, como decía ahí, si ustedes comen del árbol del conocimiento del bien y mal, definitivamente van a morir. Y esta muerte nos acompañó a Adán, a todas las generaciones, y llegó hasta nosotros en este momento. Y el plan de redención funciona en el tanto nosotros tengamos la fe para que funcione, para activarlo y para escoger por Dios. Porque el plan de redención no es un tiquete donde usted no tiene que hacer nada al respecto. O sea, usted tiene que creer. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Entonces, para entrar en el camino de la comunión, lo primero que hacer es pertenecer a la familia de Dios. Ser esa persona que escoge por Dios. Pero vean qué interesante. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Ser de la familia de Dios no es hacer las actividades de la familia de Dios. No es ir al culto, ir a misa, leer la palabra, orar, inclusive servir en la iglesia no es ser parte de la familia de Dios. Ser parte de la familia de Dios es tener una relación con Dios. Don Alejandro estuvo hablando esta semana muy fuertemente de una palabra, una promesa que recibió, que dice, esta pandemia va a provocar un montón de muertos. Y así contundente fue. Y no estaba hablando de los muertos a raíz del virus, estaba hablando de los muertos espirituales, donde se quitan las actividades o cambian las actividades de la iglesia y la gente se relacionaba con Dios por medio de la actividad de la iglesia, no era por medio de una relación con Dios. Y entonces mucha gente se dio cuenta en esta pandemia que no tiene una relación con Dios. Tenía una relación con la iglesia, tenía una relación con la actividad. Todos los domingos se levantaba, desayunaba, se iba para el culto, lavaba, levantaba las manos, aplaudía, salía y dice, yo sí que soy buen cristiano. ¿Por qué? Porque hice una actividad. Y no es actividad es lo que Dios nos pide, es una relación con Él. Entonces no podemos pretender ser parte de la familia de Dios si solo hacemos actividades con Dios y no tenemos una relación con Dios. Y aquí Lucas 7 del 21 al 23, es un pasaje que a mí cada vez que lo leo me da escalofríos. Entonces voy a quitar la mirada y que Kenita lo lea, porque ella es muy valiente. No te oyes, Kenita. Desconectate y conectale el micrófono. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Voy. Lucas 7, 21, 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje escalofrío me da porque está Jesús hablando sobre personas que están metidas en la iglesia, pero no es en la iglesia que van todos los domingos al culto y que van a una casa. No. Servidores de la iglesia que hacen milagros inclusive en nombre de Jesús.
que hacen, sacan demonios, que profetizan, o sea, que sirven en la iglesia. Y está diciendo Jesús, no los conocí. O sea, hacían actividades del reino de Dios, hacían actividades de la familia de Dios, pero no los conocí. Entonces, que nosotros hagamos actividades, o sea, que usted sea un conocedor de la palabra de Dios, que usted saque demonios, que usted ore por la gente y la gente le salgan dedos que se le cortaron, eso no quiere decir nada con su relación con Dios. Eso quiere decir que usted hace actividades de Dios. Entonces, vamos a iniciar dentro de esta semana, al final de esta semana, el próximo viernes, vamos a iniciar una actividad. Y quiero que lo tengamos muy claro. Vamos a iniciar una actividad. Y por hacer esa actividad, no quiere decir que usted tiene una relación con Dios. Esas actividades que nosotros hacemos, todos los estudios que hacemos los lunes, todas las actividades que hace usted para tener una relación con Dios, no es la actividad la que hace la relación con Dios, es su corazón y cómo usted quiere conocer a Dios. Porque lo que Jesús les dice, nunca los conocí. O sea, no sé quiénes son ustedes, no sé qué es lo que hacen, no sé qué es lo que les gusta, no sé qué es, cómo es que les gusta comunicarse, no sé qué es lo que, sus anhelos, sus deseos, no los conozco ustedes. Y lo que Dios quiere es conocernos. Entonces, no depende de Dios que nosotros nos conozcamos, sino depende de nosotros que queramos acercarnos con Dios, que queramos buscarlo y tomar café con Él. Entonces, voy a quitar ese pasaje porque me da mucho susto. Entonces, no es un tema de hacer, es un tema de ser. No son que yo hago actividades de Dios las que me hacen que yo pertenezca a la familia de Dios. O sea, si usted hace esa oración de fe, y esa oración de fe es una actividad más que usted hizo para tener una relación con Dios. No, esa actividad tiene que hablar de su corazón, de cómo está usted a lo interno. Y de acuerdo a cómo está usted a lo interno, es que usted pertenece a la familia de Dios. Porque mucha gente dice, es que hizo la oración de fe, entonces ya es salvo. No. Porque la oración de fe dice, si usted lo confiese con su boca y lo cree en su corazón. Entonces, si usted, su corazón no forma parte de esa fórmula, no hizo nada. Tiene que pertenecer a la familia de Dios, es dónde está su corazón y usted ese deseo de relacionarse con Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es comunicarnos con Dios, escuchar su guía y lo que Él nos pide. Y no es un tema de, ok, lo que nos pide está en la Biblia y yo ya me la sé. No. Estamos hablando de escuchar la voz de Dios. No es un mensaje corporativo, no es un mensaje para todo el mundo, es un mensaje para usted. Dios quiere relacionarse con usted y relacionarse con usted para hablar con usted, para conocerlo a usted, para que juntos entren en el gozo del Señor. Y tanto Él se goce como usted se goza. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para escuchar lo que Dios nos pide? Y eso es lo que vamos a iniciar este viernes y vamos a estudiar hoy para entender bien claro lo que nos pide. Entonces, el proceso para escuchar a Dios, ¿ok? El proceso para escuchar a Dios. No es la actividad o lo que yo tengo que hacer para escuchar a vos, es un proceso. Y esto fue muy claro Dios. Y es un camino para convertirme en hijo de Dios y es un proceso para escuchar la voz de Dios. Y es un proceso diario que inicia y durante todo el día va a ir desarrollándose. Entonces Dios nos habla de muchas formas y a todos nos habla de una óptica personal. Él no tiene ese mensaje para la humanidad. O sea, él sí, en la Biblia usted puede leerlo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Bueno, mucha gente dice, si usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la palabra de Dios y ahí está. Sí, es un mensaje para la humanidad, pero dentro de esa palabra de Dios hay un mensaje personal para usted. Y usted tiene que tener ese deseo y esa actitud para querer recibir ese mensaje que Dios tiene para usted. ¿Ok? Entonces, ese mensaje específico va a tener que ver con su vida y con su propósito y le da significado a su vida.
Entonces, por eso es que le digo que es tan importante el escuchar la voz de Dios, porque ahí está nuestro significado de nuestra vida. La gente está desesperada, la gente está aburrida, la gente está triste, la gente anda no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque no sabe para qué está en este mundo. Y no sabe para qué está en este mundo porque, es lo que decía Juan, se separaron de la vid, se cortaron de la vid y entonces creen que pueden vivir solos. Y no, lejos de la rama, usted no puede vivir, usted se va a morir. Entonces, por eso es tan importante aprender a escuchar la voz de Dios. Y este proceso que Dios nos dejó hoy para escuchar la voz de Dios. Entonces, el proceso para escuchar la voz de Dios inicia, son 3 pasos. Inicia con la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, Ángela, si quieres leernos ahí Romanos 10, del 11 al 17. Oiga, estoy levantando esto que dice. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Ok, entonces aquí Pablo nos está hablando de un proceso para llegar a ser salvos. Y el proceso inicia con que una persona tomó la decisión, y aquí vamos como leyendo al revés, tomó la decisión de servirle a Dios y entonces empezó a predicar y esa predicación llegó a otra persona y esa persona lo oyó, lo entendió, lo leyó y creyó. Entonces ahí dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? O sea, primero lo invocan para ser salvos, pero es porque creyeron. Y creyeron porque alguien les dijo. Y alguien les dijo porque alguien les predicó. Y alguien les predicó porque alguien fue enviado. Entonces, aquí Pablo está hablando de la importancia de usted dar el mensaje para que usted crea. Pero usted es salvo porque entendió lo que estaba en la palabra. Y al final, es un pasaje que me gusta mucho. Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Ok, yo tengo fe porque oigo y conozco quién es Dios por la palabra de Dios. Entonces yo no puedo desligar mi fe de la palabra de Dios, porque Dios no nos pide una fe ciega. Dios no nos pide que nosotros tengamos, que Dios que alguien nos dijo, es que Dios dice que ahora todos hay que andar de azul, entonces andamos todos con una camisa azul, y ahora píntense el pelo de rojo, y todos andamos con el pelo rojo, porque tenemos esa fe ciega. No, Dios no nos pide una fe ciega. Dios nos pide que leamos la palabra de Dios y en la palabra de Dios vamos a conocer quién es Dios y vamos a ver qué es lo que Dios nos pide. Por eso es tan importante cuando ustedes reciben una palabra de parte de alguien que dice, es que Dios me dice que tal y tal y tal cosa, sométalo a lo que dice la palabra de Dios. Porque esa es nuestra fe, ese es nuestro sustento. De ahí nosotros nos agarramos para decir, ese es Dios. Ese es Dios que me está diciendo, ese es Dios que me está hablando. Pero ¿cómo hacemos para saberlo? Porque lo leímos, porque lo estudiamos, porque lo vimos. Por eso es tan importante, por ejemplo, y poner en perspectiva, por ejemplo, Abraham, que es el padre de la fe, porque él no tenía nada sustento anterior para decir que Dios era así, porque él fue el primer patriarca. Y Adán y Eva todavía más, porque ni siquiera había alguna historia ni alguna cuestión de qué era eso que estaba ahí Dios.
Pero nosotros que tenemos a Adán y a Eva, que tenemos a los patriarcas, que tenemos la palabra de Dios, tenemos ya un sustento y Dios no nos pide una fe ciega. Dios nos dice, lean la palabra de Dios, ahí estoy yo, y ahí van ustedes a conocer. Y ahí ustedes van a saber cómo es que tienen que reaccionar ante las diferentes situaciones. Y ahí van a saber ustedes qué es lo que yo pido de ustedes. No es que alguien me lo dijo. Yo les he contado que a mí una vez fui a la iglesia y me dijeron, es que durante toda la vida les he dicho esto, pero eso no está en la Biblia. Y yo dije, ¿cómo que eso no está en la Biblia? Yo lo había creído durante 20 años de mi vida, había creído que eso estaba en la Biblia, pero porque yo no me había puesto a leerla, me había dado cuenta que durante 20 años me habían estado mintiendo. Y entonces dije, no puede ser. O sea, ¿cómo no puede ser posible que... Y yo no me enojé con esa persona que me había estado mintiendo durante 20 años. Yo me enojé conmigo mismo, que yo dije, yo tengo una Biblia ahí en mi casa y nunca la he leído. ¿Cómo puede ser posible que alguien llegue y me mienta de esa forma? Por culpa mía, porque yo no he leído la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice? El proceso para escuchar la voz de Dios inicia conociendo quién es Dios. Inicia conociendo y leyendo la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el libro de la sabiduría, el buen consejo, nos guía para vivir una vida plena de paz y gozo. Y no es un tema de que, ok, estos son los mandamientos y a esto tengo que hacerle caso. No, la Biblia está escrita de una forma para que usted entienda cuáles son los mandamientos, entienda por qué es que tiene que hacer caso a esos mandamientos y entienda las consecuencias de no recibir esos mandamientos. Entonces tampoco es una fe ciega, es una fe donde usted pone la razón y la mete dentro de toda la ecuación. Dios nos puso a nosotros una razón, una mente, una idea. Y si usted no entiende algo de la Biblia, llega y usted hace la pregunta y el mismo texto le explica a usted. Y si le sigue la pregunta, usted le pregunta a Kenia, porque ella sí lo sabe. Entonces, pero no puede ser posible que nosotros pretendamos que sin leer la palabra de Dios tengamos una relación con Dios. Sin leer la palabra de Dios, sepamos lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos nosotros, cada uno de nosotros, tener un hábito para leer la palabra de Dios, porque ahí inicia ese escuchar la voz de Dios. Y por eso le digo que es un proceso que inicia leyendo la palabra de Dios. ¿Ok? Rafa, si querés leernos ahí Efesios 5 del 13 al 17. Como los tengo en la misma pantalla, siempre los pongo a leer nada más a Ángela. Pero entonces ahora... Ok. Sí. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ok, entonces, lo que está diciendo aquí Pablo en Efesios dice, vea, ustedes sometan toda su vida, todas sus decisiones, todo lo que ustedes hacen a la luz. Y la luz va a decir por aquí o por acá. La luz, que es la palabra de Dios, esa evidencia lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si usted anda como necios, o sea, como a lo tonto, la palabra de Dios, si usted la lee y entonces la misma palabra de Dios le dice, usted está actuando mal, cambie esa manera de actuar. A mí me hace una gracia cuando alguien dice, es que no sé si tal cosa es pecado o tal otra cosa es pecado. Y yo, usted sí sabe, lo que se está haciendo es el maje. Está buscando como querer ver cómo le saca la comba al palo. No sé qué quiere decir eso, pero algo así lo dice. Tenía un amigo que me decía, es que un amigo que estaba casado y tenía una novia. Me decía, es que no sé si tal vez Dios quiere que yo... No, déjese. O sea, la palabra de Dios es muy clara. Usted el matrimonio lo cumple. En todo caso, si quiere, divórciese. Pero no puede pretender que Dios esté favoreciendo que usted tenga una novia fuera del matrimonio. Porque la gente es así como de conchuda. Si usted lee la palabra de Dios, ahí clarito, va a sacar lo que es
esa evidencia de la luz y va a saber lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios mismo le va a decir lo que es bueno y lo que es malo. A mí me gusta mucho esta imagen de la palabra de Dios como una ventana, donde usted compara cómo está el mundo, qué es lo que yo estoy viviendo, qué es lo que yo estoy viendo y lo que dice la Biblia, qué es lo que tiene que ser. Entonces esa es una ventana donde yo llego y me asomo y digo, mira, esto no se parece a lo que Dios me pide que haga. ¿Cómo hago yo para que esto se parezca a esto? Y entonces empezamos a traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Como esa ventana que Dios nos dice, así es como tienen que ser las cosas. Y así es como tiene que ser mi vida, y así es como yo tengo que transformarme. Entonces yo veo cómo tiene que ser un esposo, por ejemplo. Ok, lo veo a través de esa ventana y digo que el esposo tiene que ser así, me parezco yo, uy, me falta esto y esto y esto. Entonces empiezo a comparar lo que dice la palabra de Dios con lo que es mi vida en verdad. Y entonces traigo el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces la palabra de Dios como ventana. Entonces, si quiere escuchar lo que Dios tiene para su vida, empieza a leer la palabra de Dios. Y ahí se lo puse en grande. Si quiere escuchar lo que Dios tiene para su vida, empieza a leer la palabra de Dios. Es que Dios no me habla, empieza a leer la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer el viernes. El segundo proceso para escuchar la voz de Dios es el Espíritu Santo. Y por eso les dije que es tan importante que este proceso inicie con la oración de fe, con que usted sea sellado por el Espíritu Santo. Porque si usted no está sellado por el Espíritu Santo, o sea, si usted no hizo la oración de fe y invitó que Dios venga a morar en su vida, el Espíritu Santo no va a entrar. Y entonces usted se va a quedar en leer la palabra de Dios. Y es impresionante, vean. Mucha gente lee la Biblia. Conozco el caso de un señor que le encanta leer y como no tenía más libros que leer, llegó y leyó la Biblia y se la leyó 3 veces, pero era un libro más. Si usted no tiene el Espíritu Santo, eso va a ser un libro de historias y no va a impactar su vida. El Espíritu Santo es el que lleva de lo que vimos el mes pasado, de lo ordinario a lo extraordinario. Entonces, por eso es que es muy importante durante este proceso para escuchar la voz de Dios, invitar al Espíritu Santo. Si no, no hicimos nada. Entonces, la segunda forma que Dios tiene para comunicarse con nosotros es a través del Espíritu Santo. Pero empezamos con la palabra de Dios y después nos movemos a través del Espíritu Santo. No podemos saltarnos el leer la palabra de Dios, porque si no el Espíritu Santo no tiene carnita para hablarnos, ¿ok? Vean lo que dice Juan 16, del 12 al 15. Aníbal, ¿lo puedes leer? Sí. Juan 16, del 12 al 15. Al 13, perdón. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, vean qué interesante, porque el Espíritu Santo no crea nada, por así decirlo. Él agarra de lo de Dios y os lo hará saber. Me llamó mucho la atención este pasaje porque, pero ahora no lo puedes sobrellevar. Cuando estaba leyéndolo, eso como que me salió porque Jesús está hablando, este pasaje para ponernos en contexto, este pasaje es cuando Jesús ya resucitó y está hablando con los discípulos y ya va a darles la gran comisión y ya se va a subir al cielo y hasta ahí llegó, nunca más volvieron a ver a Jesús. Pero él dice, vea, tengo tanto que contarles, pero ustedes no entienden, porque no tienen el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él va a empezar a explicarles y va a tomar de lo mío y les va a hacer entender un montón de cosas. Pero ahora ustedes no lo pueden saber. Si ustedes no tienen el Espíritu Santo, por más que la palabra de Dios empiece a hablarles, ustedes no van a poder sobrellevarlo, o sea, no van a poder entender todo lo que Dios tiene para ustedes. Entonces, a la par de la palabra de Dios, hay que meter al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice ahí?
tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Si usted no tiene la palabra de Dios, el Espíritu Santo no tiene algo material como para darle a entender a ustedes. Porque el Espíritu Santo no es como que por ósmosis usted va a aprender. No es que usted no estudió, usted no leyó ni el libro y piensa que le va a ir bien en el examen. No, si usted leyó el libro, ahí está en el cerebro ese conocimiento y usted simplemente tiene que sacarlo de ahí y poder aplicarlo en el examen. Es lo mismo. Si usted no ha leído la palabra de Dios, el Espíritu Santo no tiene carnita como para poder decir, ok, aprenda, entienda esto. No, usted necesita conocer la palabra de Dios y el Espíritu Santo va a sacarlo y verlo. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo toma de lo que recibimos de la palabra y nos comenta sobre esto. Esa es como esa voz interna que muchos teólogos dicen se parece a la nuestra. Es como que Esteban le está hablando ahí en la cabeza a uno y empieza a decirle, ¿esto que leíste? Esto que se le salió, en realidad lo que quiere decir es tal cosa. Y uno, mira qué interesante. No soy yo el que estoy conversando conmigo mismo. Es el Espíritu Santo el que empieza a agarrar la palabra de Dios y, por ejemplo, en este caso me sacó ahí, ahora no lo podéis sobrellevar. Entonces yo me quedo durante el día, mira, ahora no lo podéis sobrellevar. ¿Qué significa? Y el Espíritu Santo empieza a decirme, es que significa, primero que nada, que qué versión más fea agarró usted para leerla, ¿verdad? Podéis sobrellevar. Y después empieza a decirle, bueno, porque ahora no, pero ahora usted sí, porque ya tiene Espíritu. Entonces empieza usted a entender la palabra de Dios, pero por medio de que el Espíritu Santo agarró de lo suyo y empezó a llevárnosla y la contextualiza en nuestra vida. Empieza a hablarnos y empieza a decirnos y empieza a decir, y esto que usted aprendió hoy, aplíquelo así en su vida. Y esto que acaba de leer, hoy quiero que usted haga tal cosa. Y empieza el Espíritu Santo a hablarnos, pero ¿sobre qué? Sobre la palabra de Dios que acabamos de leer. No es sobre la nada. No es que por creación espontánea el Espíritu Santo empieza a hablarnos. No, de la palabra de Dios el Espíritu Santo lo toma y empieza a hablarnos a nosotros. Entonces, lo que nosotros iniciamos leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo continúa y empieza a hablarnos y a contextualizarnos en nuestra vida y a aplicación para nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que empieza a hacer eso. No sé, David, ¿puedes leerte ahí Juan 14:26? Lo voy a leer yo, es que justo está costando a Luca un momentito. Ok, dale, Cris. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vemos que el Consolador no crea cosas, no dice cosas, Él enseña las cosas y recuerda lo que ya nos ha dicho. En este caso, Jesús está hablando de lo que Él había dicho, pero nosotros tenemos la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios. Y a mí es vacilosísimo. Yo no sé dónde está en la Biblia. Yo no me sé en cuál versículo, pero yo sé que la Biblia dice tal y tal cosa. A veces cuando uno está dando consejería, uno les dice, bueno, que uno, según Deuteronomio 7:28, yo no me... Vea, está en algún lado, búsquelo, pero ahí está. Porque el Espíritu Santo no me lo recuerda por medio de versículos y capítulos. Ahí está en la Biblia. Pero es el Espíritu Santo el que agarra eso que en algún momento leí, que en algún momento vi en estudio bíblico y nos lo recuerda y nos dice lo que nosotros necesitamos oír en ese momento. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos que ese espíritu sea un verdadero ayudador en nuestra vida y que cumpla en nosotros lo que prometió que iba a cumplir? Eso es, ¿cómo hacemos? Veamos ahí en Efesios 4:22-32. Gaby, ¿puedes leerlo? Gaby Carvajal. Sí, es que sí. me debo desplazar, pero aquí estoy. Ok. Gracias. Buenas noches. Dice, el proceso para escuchar a Dios. Efesios 4:22-32. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y sanidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo en sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed dignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí me gustó este pasaje y es lo que siempre me ha gustado, esa palabrilla tan extraña, no constrictéis al espíritu. Desde que la primera vez que, hace muchos años que leí ese versículo, ese fue el pasaje como que iba yo leyendo y no constrictéis al espíritu. Es muy interesante porque el pasaje como que yo lo puedo dividir en dos y en el centro está este versículo que dice no constrictéis al espíritu. Entonces dice, antes ustedes vivían de una forma, ahora desechen esa manera de vivir y empiecen a vivir de acuerdo a como Dios le pide que haga. Y entonces dice que no se enojen, que se pueden enojar, pero que no pequen, que no se vayan a dormir enojados, que no den lugar al diablo, que no roben, que trabajen lo bueno para sus manos, que no digan palabras, malas palabras, y empieza a hablar de eso. Después dice, no constrictéis al espíritu, con el cual fuiste sellados para el día de redención, y después quítense toda la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, veo yo como un proceso donde hay un filtro donde yo tengo que hacer algunas cosas que yo en mi carne puedo hacer. Entonces, de no enojarme, de no decir tonteras, y después el Espíritu Santo, y entonces el fruto del Espíritu Santo. Entonces, quítese toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Más bien sean buenos, misericordiosos, perdonen. Todo eso yo lo entiendo como es después del Espíritu Santo. Entonces, no constrictéis al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Vea, en el momento que usted hace la oración de fe y lo cree en su corazón, como dijimos, no es una actividad, sino es creerlo en nuestro corazón, el Espíritu Santo entra en nuestra vida. Hay mucha gente que habla del bautismo del Espíritu Santo. Eso es simplemente que el Espíritu Santo entró en su corazón, y ahora que el Espíritu Santo entró en su corazón, usted tiene todo en usted para quitar de usted toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, todas esas cosas que salen. Que usted bajo su propia carne no puede sacarlas. Usted necesita una ayuda extra, o ese ayudador que hace que todo eso es permitido. O sea, que usted pueda quitarse de todo eso. Y la misericordia y el amor y el perdón vienen a través del Espíritu Santo. Entonces, depende de usted si agarra el Espíritu Santo y lo hace así chiquiteco en su vida, y el Espíritu Santo puede ser, yo me imagino como el angelito bueno que se hace chiquitito y entonces grite, 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 y no puede decir porque no. Pero o usted lo puede hacer grande en su vida, que sea todo Espíritu Santo, y usted camina y el Espíritu Santo le dice, no, por ahí no, y usted y no ve, y empieza usted a vivir su vida por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos para no conquistar el Espíritu? Relacionarnos con Él, tener una conversación con el Espíritu Santo, creerle y creérsela a usted que es el Espíritu Santo el que está actuando. Empezar a caminar en su vida sabiendo que usted tiene el Espíritu Santo y que esa vocecita interna que usted oye, que a veces la gente llama intuición, a veces la gente llama creatividad, a veces la gente, de muchas formas que usted pueda vivirla en su vida, no es usted. No es que usted, qué suerte tuve o el destino, no, es el Espíritu Santo que está guiando su vida.
Y usted empieza a conversar con él, usted empieza a hablar con él, y entonces, es cierto, Dios, mira, qué vacilón, yo no lo había visto de esa forma. Mira, empiezo yo a transformarme, y ¿qué, Dios, qué es lo que usted quiere que yo haga? ¿Quiere que haga tal cosa? Ok. Y empieza usted a hacer cada vez más grande el espíritu. Y entonces usted puede lograr todas estas cosas que es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, no con tristeza al Espíritu quiere decir que tenemos que tener el hábito de comunicarnos con Él, con el Espíritu Santo, y buscarlo durante todo el día. Vean, la vida del cristiano no es una actividad que yo hice en la mañana y al mediodía y en la noche antes de acostarme y los domingos en el culto. No, es una vida, una relación durante todo el día. Estoy relacionándome con el Espíritu Santo. Es la belleza de la obra de Cristo en la cruz. Antes usted tenía que ir al templo, y después de ir al templo tenía que hacer un acto de ahí de romper el toro y sacar la sangre y todo eso, para poder tener una relación con Dios. Pero Jesús dijo, vea, todo eso pues yo los puse a hacer durante miles de años, ahora ustedes lo tienen ahí en su corazón, cerquita. No tienen que hacer esos grandes momentos o esperar esa liturgia o hacer tales ritos para poder relacionarse con el Espíritu Santo. Mire, en la presa, en la fila del banco, usted tiene el Espíritu Santo ahí cerquita para que esté relacionándose con él, para que esté hablando con él. Entonces la vida del cristiano ahora, ese templo del Espíritu Santo es su cuerpo, y entonces ya ahora usted diariamente tiene esa relación con Dios. Entonces, lo que usted inició leyendo la palabra de Dios y ese pasaje que le saltó, y ya hoy ha sido este estudio, no sé si lo han visto, pero he sido bastante insistente en qué fue lo que me saltó, y se los puse en amarillo y subrayado. Yo sé que también cuando estemos leyendo Proverbios va a haber una parte que le salte. Bueno, ¿qué es eso que le salta? Me quedo yo y me lo aprendo. Mira, no contristece el espíritu, y voy yo en la presa. Antes de estar hablando mal del chofer del frente, mejor no contristéis al Espíritu. ¿Qué quiere decir no contristéis al Espíritu? Y el Espíritu Santo empieza a hablarme. Y en la presa, y en la parada del bus, y en la fila del banco. Yo hago mucho que voy manejando y apago el radio y bueno, Dios, ¿qué quería decir eso? Y empiezo yo durante el día a relacionarme con Dios, y Dios empieza a hablarme durante el día. Entonces, dejar que nuestra oración tenga una retroalimentación. Entonces, yo leo, y no solo va en un sentido de que yo llego y leo, sino que ya Dios empieza a hablarme a mí por medio del Espíritu Santo, y yo ya empiezo a contestarle a Él, y Dios empieza a tener esa relación. Y entonces en mi oración, por ejemplo, Señor, necesito de tu guía. Bueno, pues si el Señor no nos dice algo, entonces no podemos recibir su guía. Entonces tenemos que dejar esos espacios en silencio para que el Espíritu Santo nos retroalimente durante el día, ¿verdad? Y lo tenemos ahí cerquita. Entonces, si quiere escuchar lo que Dios tiene para su vida, empiece a relacionarse con el Espíritu Santo. No puede dejar la palabra de Dios, no puede ser solo Espíritu Santo, pero tampoco puede ser solo palabra de Dios sin el Espíritu Santo. Entonces usted empieza a escuchar la voz de Dios, empiece a relacionarse con el Espíritu Santo, empiece a hablarle y empiece usted a ver un cambio en su vida. Y vamos al punto número 3, que es muy importante. Dios usa las situaciones para hablarnos. Y es muy bonito esto porque yo lo viví en mi vida. Cuando estaba empezando en escuchar la voz de Dios, estaba un día haciendo un estudio y escuché que Dios me dijo que hiciera una loquera. Y yo dije, ¿será Dios o será la pizza que acaba de comerme? Y pasa mucho, ¿verdad? Empezamos a dudar. No, estas son varas mías. Pero Dios usa esas situaciones pequeñitas primero para ¿qué pierdo yo si le hago caso? Y en ese momento Dios me dijo, vaya por todo el condominio y vaya orando por todo el condominio y ore por cada una de las casas. Y yo dije, ¿será que Dios me pidió eso o será que yo me lo inventé? Y dije, ¿qué pierdo haciéndole caso a esa idea? Si era mía, no va a pasar nada. Y si no era mía y si era el Espíritu Santo, va a haber algo importante que va a pasar. Entonces me fui a orar por todo el condominio con poca fe, creyendo que había sido la pizza.
Y las circunstancias hicieron, a la larga, que yo dijera, era el Espíritu Santo el que me había dicho eso. Entonces, ya sé cómo suena el Espíritu Santo, cómo es que el Espíritu Santo me habla a mí. ¿Por qué? Porque Dios agarró las palabras, la palabra de Dios, que, o sea, lo que me pidió no estaba en contra de la palabra de Dios, era muy importante. No es que Dios dijo, vaya y robe un banco, y yo escuché la voz de Dios, ¿verdad? Como ahora que salió en el caso Colchinilla, que la gente decía, es que Dios me bendecía por medio de esas dádivas que me daban. No, no, no. O sea, la palabra de Dios dice, usted no roba, y lo que estaba haciendo era robando. Entonces no pueda engañar diciendo que era una bendición de Dios. Pero si yo agarro y eso que me está pidiendo el Espíritu Santo lo someto a la palabra de Dios y dice, sí, aquí está la palabra de Dios. Entonces le hago caso al Espíritu Santo y entonces me doy cuenta que así es como me habla el Espíritu Santo, por medio de las situaciones. Veamos ahí Romanos 8, 28. Dafne, yo no sé si puedes leerte ahí Romanos 8, 28. Ok. El proceso para escuchar a Dios. Las situaciones. Romanos 8, 28. Y sabemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este pasaje me encanta porque tiene varias muletillas que tenemos como cristianos. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la que más me gusta, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Yo me meto, leo la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a hablarme y después durante el día me suceden cosas que empiezan a hablar sobre lo que yo he estado conversando con Dios. Eso quiere decir que Dios nos predestinó, o sea, Dios armó todo nuestro día para que durante el día me sucedieran algunas cosas que me hablan sobre Dios. Recuerden que Dios quiere comunicarse con nosotros, Él desea, Él es un Dios que desea comunicarse con nosotros, que Él pone, da el paso para comunicarse con nosotros. Y entonces empiezan a sucederme cosas y yo digo, mira, qué raro. Vengo yo, leí esto en la mañana, estoy pensando en esta situación y me sucede tal cosa. ¡Qué casualidad! ¿Cuál casualidad? Es que Dios está cercándonos, haciendo que las situaciones también nos hablen. Y entonces empezamos a poner en práctica la teoría que estamos conociendo. Y empezamos a ver cómo es que empiezan a suceder las cosas. Estaba yo empezando a conocer los caminos de Dios, estaba empezando, a mí uno de los primeros temas que más me llamaron la atención fue la santidad y qué significaba la santidad. Y entonces fui, los primeros cultos que fui a Comunidad Paz, había una prédica sobre la santidad y que es apartado para y todo, y empecé yo a leer la palabra de Dios y sobre eso. Y voy yo un día a una librería y me encuentro un billete creo que eran de $20 ahí a la par de la caja. Y los agarré yo y dije yo, Dios me bendijo con $20. Y Dios me dijo, y así lo puedo, o sea, textualmente lo dijo, usted sabe lo que tiene que hacer con ese billete. Uh-huh. Y entonces llegué yo, señora, porque era frente a la caja. O sea, alguien iba a pagar y se le cayó el billete. No fue que Dios creó un billete y me lo puso a mí para que yo fuera bendecido. Entonces, Dios me dijo, usted sabe lo que tiene que hacer con ese billete. Y entonces, señora, mire, me acaba de encontrar esto. Y eso fue como las situaciones empezaron a no culminar, pero empezaron a ser parte de ese proceso que inició con la palabra de Dios, que empezó con el Espíritu Santo
y la situación. Y entonces yo dije, pasó tal cosa, y es esto, y empiezo yo a amarrar un mensaje que Dios tiene para mí. ¿Ok? Entonces Dios toma las situaciones y las circunstancias que estamos pasando para ver en la práctica lo que por medio de la palabra y el Espíritu Santo hemos estado viendo. Entonces la palabra y el Espíritu Santo es teoría, pero Dios es un Dios de acción. Y va a tomar las situaciones para que nosotros tomemos acción. Él controla nuestro ambiente, todo lo que se mueve, todas las cosas que nos van pasando, para que nosotros tomemos acción sobre lo que estamos hablando. Y entonces Dios sigue hablándonos por medio de las situaciones. Y aquí me encantó este pasaje de Primera de Reyes 18:41. Adrichan, ¿estás ahí para leerlo? Sí, Primera de Reyes 18:41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque ya se oye el rumor de una gran lluvia. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmel, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él se lo volvió a decir 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve a decirle a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ese nombre sí está medio raro, Israel. Aquí, esto fue lo que me surgió a mí cuando estaba leyendo eso. Ya se oye el rumor de una gran lluvia. Dije yo, bueno, ¿cuál es ese rumor? Habían pasado un gran rato en sequía y estaban buscando, Acab estaba buscando a Elías y parte de el saber que Dios estaba con ellos tenía mucho que ver con que se acabara esa sequía. Pero ya se oye el rumor de una gran lluvia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Elías ya había recibido por parte de Dios que venía una gran lluvia. Y él se puso a orar. No se puso a orar para que lloviera, porque ya él sabía que venía una gran lluvia. Pero él se puso a orar para que él supiera cuándo iba a venirse esa gran lluvia. Y entonces él oraba y Dios no le decía: ya viene la lluvia, espérese 20 minutos. No. Él mandaba al criado y dice: vaya a ver si ya se ve la nube, o a ver si se ve algo. Y él, nada. Sí, entonces, Señor, dígame cuándo es y dígame para poder salir corriendo y que la gente se dé cuenta el Dios que tenemos. Y 7 veces lo hace, ¿cómo se llama? El siervo o el criado, perdón, ya estaba cansado y dice: pues yo veo una nube pequeñita, seguro ya, para que deje joder este mae. Y entonces, tío, vea la fe que tenía Elías, que vio una circunstancia mínima. No es que ya vio la tormenta que venía para acá, no, vio la circunstancia mínima y dice: aquí está donde se cumple lo que el Espíritu Santo me dijo. Elías no sabía que era el Espíritu Santo porque era en el Antiguo Testamento, pero lo que Dios me dijo a mí, ese rumor de lluvia, ya la estoy viendo con mis ojos naturales, estoy viendo ya cumplida. Ahora que corra porque se va a venir el aguacero. Y efectivamente, o sea, las circunstancias sin la fe, sin el Espíritu Santo, sin la palabra de Dios, van a decir: sí, es una nubecilla que viene ahí. Y se vino el aguacero y no hubo quien lo sacara de esa inundación. Pero cuando nosotros agarramos y vemos, estamos listos para ver cómo Dios va a empezar a cumplir lo que nos prometió por medio del Espíritu Santo y lo que estábamos leyendo en la palabra de Dios. Entonces empezamos a ver cómo las circunstancias vienen y decimos: mira, aquí viene la circunstancia, ya estoy atento, este es Dios hablándome a mí. Dios está poniendo esa circunstancia para que yo actúe de esta forma. Y entonces vamos delante de las circunstancias. Entonces, Elías recibió la palabra de Dios
Y sabiendo que en las escrituras, que en Deuteronomio decía, Él dará a vuestra tierra lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Ya Elías sabía esa palabra, ya le había leído muchas veces que Dios trae lluvia. No es que lo que él había recibido de parte del Espíritu Santo estaba en contra de la palabra de Dios. Dios es el Dios de la tormenta. Y él sabía que si yo oro, Dios puede traer la tormenta. Y no solo eso, recibió por parte del Espíritu Santo que venía la tormenta, que venían esos rumores de lluvia. Entonces dijo, vio las circunstancias y dijo, 1 más 2 más 3, viene el milagro de parte de Dios. Entonces Dios le habló por medio de la palabra, le habló por medio del Espíritu Santo y le habló por medio de las circunstancias. Y armó el mensaje completo y dijo, corra porque se viene el aguacero. Entonces lo que recibió por medio del Espíritu hizo que se cumpliera por medio de las circunstancias, o que él lo reconociera por medio de las circunstancias. Y yo creo que la palabra clave es eso, reconocerlo, porque empezamos leyendo que decía, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, muchas veces oímos que Dios nos habla y nosotros, por estar viendo para otro lado, por no haber leído el pasaje que teníamos que leer ese día, por no estar con haber constricto el Espíritu y tener el Espíritu Santo chiquitito en nuestra vida, Dios nos está hablando por medio de las circunstancias y nos damos cuenta. Es que, Señor, ando buscando marido y nada que me aparece nada. Y Dios dice, vea, le he mandado a ese mae como 7 veces y ya no sé qué hacer para que usted se dé cuenta que ese es. ¿Por qué? Porque no hemos hecho el proceso de leer la palabra de Dios y de hacer que el Espíritu Santo nos crezca, se haga grande en nuestra vida. Entonces Dios no me cumplió la promesa y llegamos al cielo y Dios nos va a decir, vea, ya cansado estaba yo de mandarle al mae y nada que llegaba. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo las circunstancias donde Dios nos está hablando. Entonces por eso es tan importante el proceso, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, para que pasen las situaciones y nosotros podamos reconocer las circunstancias que Dios está haciendo para nosotros. Entonces, con las situaciones que vivimos, con los ojos de la fe, y por eso es tan importante, con los ojos de la fe, vamos a ver la mano de Dios cumplir y que Dios nos cumpla lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, las situaciones sin la fe, la gente dice, ay, es que esa persona siempre le va bien en la vida. No. Es que él tiene fe y va adelante en las circunstancias. Y entonces decimos, es que él, y a mí me encanta cuando uno sirve bastante en la iglesia, se relaciona con mucha gente. Y entonces, una misma situación, como lo ve las personas, ¿verdad? Y como Dios habla a la gente a través de una misma situación. Entonces, uno dice, sí, simplemente pasó tal cosa. Entonces, por ejemplo, tenía un amigo que decía, es que Dios me habló hoy en la mañana. Y yo, ¿por qué? ¿Qué te digo? Es que iba andando yo en moto y vi una calcomanía que dice, ¿cómo era? No le digas a tus problemas que tienes no le digas a Dios que tienes un gran problema, sino dile a tu problema que tienes un gran Dios. Y yo llevaba semanas de ver que eso había sido una publicidad que habían hecho, una campaña que habían hecho una iglesia y que había sacado como 200,000 calcomanías de esas. Pero él dice, Dios me habló porque vi esa calcomanía en 3 carros diferentes y entonces Dios me estaba diciendo que le pongan los problemas de parte de él. Y yo, sí, seguramente Dios le dijo eso. Pero yo puedo tener una actitud de que mamas mejas, ¿ah? Eso es una campaña que hizo una iglesia. O puedo decir, Dios agarró esa circunstancia y le habló a esa persona. Porque efectivamente esa persona llegó y dijo, Dios me habló y estoy creciendo en la fe. O sea, no era una situación que se alejaba de lo que la palabra de Dios dice. Entonces Dios le habló por medio de esa circunstancia, pero visto desde los ojos de la fe. Entonces 2 personas pueden pasar una situación y dicen, esto es simplemente natural, o podemos ver lo sobrenatural de parte de Dios. Ignacio tenía un partido el sábado en la tarde, a las 4 de la tarde ponen el partido, estos aguaceros que se venían, y entonces Ignacio me dijo, papi, yo creo que
si va a haber partido porque veo bien bonito el día. Y yo, no, mae, ore porque para que Dios quite la tormenta. Y Ignacio oró y fue una noche lindísima, la noche del sábado. Yo no sé si en todo lado fue lindísima la noche, pero Kenita y yo estuvimos hasta tarde ahí en el patio tomando café, porque la noche fue lindísima. Y entonces usted puede ver eso como, Daisy, simplemente no llovió el sábado. O no, la oración de Ignacio hizo que no lloviera el sábado y tampoco llovió el domingo. Entonces digo yo, fue una oración poderosa porque fue sábado y domingo. Pero entonces, visto bajo los ojos de la fe, las situaciones pueden ser una situación más. O podemos ver la mano de Dios moviéndose con nosotros. Entonces, si quiere escuchar la voz de Dios en su vida, aprenda a ver a Dios a través de las situaciones. Aprenda a ver a Dios a través de todas las situaciones que a usted le pasa. Y va a empezar a escuchar la voz de Dios y lo que Dios tiene para su vida. Y el cuarto proceso que Dios tiene o que tenemos para escuchar la voz de Dios es las terceras personas o los terceros, ¿verdad? Vamos a ver, somos una iglesia. Fuimos creados y el plan de Dios es que nosotros nos congreguemos en una iglesia, la iglesia de Cristo. Dios no nos hizo a nosotros para que nosotros andemos solos por el mundo, escuchando la voz de Dios, solos. No es la forma en que Dios lo hace. Dios nos pide que nos congreguemos, Dios nos pide que nosotros estudiemos su palabra juntos, que nos reunamos, que discutamos. ¿Por qué? Porque eso nos da un balance de lo que Dios hace. Y vean, Kenia y yo lo hemos visto 1 y 1000 veces. La gente que se aleja de la iglesia, y la iglesia no vista desde una organización, Comunidad Paz, o la iglesia católica, o la iglesia de Jesús resucitado, no. La iglesia de Cristo. Hemos visto gente que se aleja del lugar de congregarse y empiezan a hacer cada loquera, porque uno dice, porque no recibieron un balance de parte de Dios. Y no solo eso, empiezan a ver la palabra de Dios y empiezan a acomodar la palabra de Dios, y después, como acomodo la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a decir un montón de cosas que uno dice, ¿estás seguro que es el Espíritu Santo? ¿O es más bien el enemigo que está molestándolo? Y empiezan a haber circunstancias donde no hay, y cuando se dieron cuenta, o cuando nos dimos cuenta, tienen una doctrina totalmente alejado de lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque creyeron que la fórmula era el Espíritu Santo y yo, solitos, no necesito nada más. Empieza con una arrogancia, empieza con soberbia, se alejan, se aíslan y los perdimos. Es importantísimo tener un balance, y por eso como iglesia estamos hechos para que juntos nos hablemos. Y una y otra vez en la Biblia vemos casos de que Dios le da un poquito del mensaje a usted directamente, pero esconde otra parte del mensaje para que una tercera persona se lo dé. No porque Dios no puede darnos el mensaje completo, no, porque Dios quiere que nosotros dependamos de otra gente para que nos balanceemos y para que ese diseño que Dios hace de su iglesia se vuelva importante, y entonces redondea su mensaje y nos hace una balanza en lo que ocupamos. Aquí está este pasaje, Asdrúbal, puedes leerlo ahí, 1 Corintios 12, 4 al 11. ¿Estás ahí, Asdrúbal? Asdrúbal la 1, Asdrúbal la 2. Bueno, listo. Entonces, Gustavo, puedes leerlo. 1 Corintios 12, 4, 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, y a otro dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas, y a otro el don de interpretar lenguas.
Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Ok. ¿Por qué es que Dios lo hace así? Simplemente porque Él dice, no quiero tener un ungido. O sea, una persona que tenga todos los dones. No existe, no hay una persona que tenga todos los dones. Bueno, Jesús, ese no vale. No hay una persona que tenga todas las respuestas. No hay una persona que tenga todos los dones. No hay una persona que tenga completa. Dios dice, esto es un cuerpo. Y como un cuerpo yo le doy a uno unas cosas y a otro otras cosas. ¿Para qué? Para que juntos hagamos un solo cuerpo. Perfectamente Dios le puede haber dado a una persona el don de sabiduría, de ciencia, de fe y de milagros y sanidades. Pero Dios dice, no, yo quiero que el de sabiduría tiene que ir a buscar al de sanidades cuando está enfermo. El que recibió palabra de ciencia tiene que ir al que recibió palabra de fe cuando necesita crecer. Pero, y aquí otra vez, lo que me llamó la atención cuando leí este versículo dice, les da a cada uno para provecho. Yo me imagino como el alimento, o sea, como un buen casado especial con chuleta que se les da a uno para que uno se goce, para que uno se alimente, para que uno disfrute ese don que recibió. Pero a uno le da una cosa y a otro le da otra cosa. Por eso es tan importante redondear el mensaje que Dios nos está dando por medio de terceros, por medio de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, después de que llegamos con la palabra, el Espíritu Santo, las circunstancias, entonces, para que ese mensaje llegue específicamente a nosotros completo, Dios quiere que nosotros usemos a otros, para que nosotros redondeemos ese mensaje que Dios tiene para nosotros. Y aquí tengo un pasaje que le pregunté a Kenny que cuál podría ser ese pasaje y me puso que es el pasaje como más emblemático sobre este tema. Don Álvaro, si quiere nos puede leer Números 22 del 21 al 34. Los terceros, Números 22, 21 al 34. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios ascendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y se volvió a desatarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni de derecha ni de izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Ahí sigue, ya le paso ahí está. ¿Sigo? Sí. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Ok, entonces, este es el pasaje como más emblemático sobre Dios usa a cualquiera para dar su mensaje. Entonces,
el asna, el burrito estaba viendo que había un ángel ahí que quería pelearse con Balaam, y Balaam ni se dio cuenta, y el asna hacía por donde como para que Balaam no pasara frente del ángel, y Balaam dale al asna, hasta que Dios le abrió la boca al asna, y el burro llegó y dijo, ¿qué es la vara? ¿Por qué me da? No, es que yo desde hace rato estoy tratando de que usted entienda que no caminemos por ahí. Yo no soy así. Yo estoy así, cuidándole a usted. Y entonces, en ese momento, Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino. Entonces, habían cosas que Balaam no estaba viendo. Y se estaba jalando una torta, y Balaam no se había dado cuenta que se estaba jalando una torta. Fue hasta que el asna le habló que él entendió primero y después abrió los ojos y pudo ver. Entonces, muchas veces nos pasa, vemos un pasaje, leemos un pasaje y decimos, ¿será que esto es lo que me está diciendo? Empezamos a meter al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ¿será que esto es lo que Dios me está diciendo? Vemos una circunstancia y decimos, definitivamente esto es lo que me está diciendo. Y una tercera persona llega y nos dice, no, se la agarró mal. Vea, esto y esto. Y uno dice, mira, es cierto, no había visto eso así. Y empezamos nosotros y metemos y balanceamos todo el mensaje. Yo he oído gente que ha leído la palabra de Dios, donde Dios y el Espíritu Santo le han revelado que él tiene que serle infiel a su esposa. Y yo decía, ¿dónde leyó eso en la Biblia? ¿Dónde está eso para ver si lo arranco de mi Biblia? Y no, es que simplemente agarraron un pasaje y lo amarraron a lo que ellos querían. Y fue hasta que una tercera persona llegó y les dijo, déjese de varas, eso no dice la Biblia. La Biblia es muy clara donde dice tal. Y empezamos a ver como si no tenemos el acompañamiento de esas terceras personas, empezamos y nos perdemos en el camino. ¿Ok? Entonces, aquí Balaam empieza y entiende que ha pecado contra Dios, y él cambia su camino. Dice, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, ya no volveré. Entonces él cambia de acuerdo a lo que el asna había dicho. Entonces vemos como Dios se había puesto delante del camino de Balaam, y él seguía de necio para caminar en lo que él creía que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Entonces, si nosotros no permitimos que esas terceras personas se metan dentro de esa conversación que estamos teniendo con Dios, no vamos a tener un balance y no vamos a tener un adecuado contexto de lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, si quiere escuchar la voz de Dios que tiene Dios para su vida, aprende a escuchar lo que otros tienen para vos. ¿Okay? Entonces, son 4 puntos. La palabra de Dios inicia en la palabra de Dios. Empezamos a meter el Espíritu Santo durante el día, y vemos las circunstancias y las terceras personas, y entonces en ese proceso completo es que empezamos a escuchar el mensaje que tiene Dios para nosotros. Entonces la conversación con Dios es un proceso que inicia con la palabra y durante el día, y por eso que es tan bonito esto que Dios me ha dicho que empecemos esta semana, porque durante el día, vamos a ver, yo por eso quiero hacerlo a la primera hora de la mañana. Apenas me levanto, 5 de la mañana, me pongo, leo el capítulo que Dios tiene para mí, veo qué es lo que me saca, y durante el día empiezo yo a ver este pasaje. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme sobre esto? Meto yo el Espíritu Santo, y durante el día, las circunstancias, desde el desayuno, desde lo que empiezo a conversar, desde lo que me pasa en el día, desde lo que leo en el periódico, desde lo que veo en las noticias, desde el almuerzo, y empiezo yo durante el día a ese proceso de conversación con Dios, que va a ir cumpliéndose en las terceras personas, y en la noche ya tengo una conversación completa que Dios empezó conmigo en la primera hora del día.
Por eso es que la gente dice, levántese tempranito, lea y ore, porque eso va a ser su camino durante el día y Dios va a estar hablándole sobre ese tema y va a hablarle y hablarle y hablarle. Y en la noche usted dice, ok, Dios me habló y esta fue la conversación que tuvimos. Ya no es un asunto de yo le pedí, no es una conversación que tuvimos. Y que es el mensaje personal que Dios tiene para nosotros. Ya no es lo que leí en la palabra, que lo leyeron todos mis compañeros del estudio bíblico. No, es cuál es el mensaje personal. ¿Por qué? Porque pasé durante todo el proceso y ese mensaje personal que Dios tiene para nosotros. Veamos lo que Josué dice, Josué 1, del 8 al 11. Gaby, yo no sé si puedes leerlo. Claro. Josué 1, del 8 al 9. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Ay, qué bonito. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Lean la palabra de Dios, que ese libro nunca se aparte de tus labios. Medita en él de día y de noche. Y aquí la palabra clave es medita. O sea, ¿qué quiere decir? Medita en él de día y noche. El proceso de meditación es un proceso que no es solo de los cristianos. No es que solo está aquí y la Biblia lo inventó, sino es un proceso que muchas culturas lo usan, la meditación. ¿Y qué significa meditar en él de día y de noche? Es que yo agarro ese versículo y empiezo a darle. No constrictáis el espíritu, constrictáis. ¿Qué quiere decir? Me suena como hacer chiquitico, me suena como ahorcar. Bueno, y al mediodía no es como ahorcar, es como un nudo que se hace y no lo dejo que actúe. Bueno, es como y empiezo yo durante el día a qué quiere decir constrictar, por qué esa palabra, qué quiere decir eso y qué quiere decir con respecto a lo que venía hablando. Eso es meditar. Estar durante todo el día dándole y dándole y dándole y dándole. ¿Para qué? Para que prospere tu camino y todo te salga bien. Así de claro. O sea, si usted tiene un proceso de meditar la palabra de Dios, todo le va a salir bien. Eso sí, esfuércese y sea valiente porque a Josué le tocaba dura la tarea. Esta práctica de meditar la palabra de Dios definitivamente va a cambiar nuestra vida para siempre. Si logramos nosotros hacer este hábito, va a cambiar nuestra vida para siempre. Y así de contundente me lo puso el Señor. Entonces, vamos rapidito porque ya se me hizo tardísimo hoy. ¿Cómo es la meditación de la palabra? Entonces, hay 4 consejos prácticos para meditar en la palabra de Dios. Entonces, el primero es, escoge una hora, un lugar específico del día que sea menos probable que la gente lo interrumpa o que lo distraiga para meditar en la palabra de Dios. O sea, saquemos el ratito para ya sea el lugar y la hora específica donde no vamos a tener distracciones. ¿Por qué? Porque ese es el momento que nosotros tenemos para agarrar la carnita, para agarrar lo sólido, el material que vamos a usar durante todo el día. ¿Ok? Y entonces, después empezamos con una oración y pidámosle a Dios que nos ayude con la meditación. O sea, metamos al Espíritu Santo, metamos esa parte sobrenatural para que cuando yo esté leyendo salgan a la vista lo que Dios quiere hablarme. Si yo no logro meter el Espíritu Santo, simplemente estoy haciendo una actividad natural. Estoy leyendo un libro y esa oración simplemente fue una oración que al azar escogí. No, el Espíritu Santo empezamos a meterlo. Y entonces es esa oración que nos pide que Dios entre en nuestra vida y nos transforme por medio de esa palabra que voy a estar meditando. ¿Ok? Después, agarro esa pequeña sección de la Escritura.
O sea, ese pasaje, como lo hice ahora muy intencionalmente, que se me pone en amarillo y en subrayado. De hecho, agarre la Biblia y subráyela. ¿Cuál fue el pasaje que a usted le gustó? Medítelo, recuerda, memorícelo. Porque ese es el pasaje que usted va a usar todo el día para darle. Tome notas, qué es lo que dijo. La parte de la escritura es muy importante porque activa cosas en nuestro cerebro que empiezan a darnos material para poder meditar sobre lo que Dios está diciendo. Y entonces piense, ¿cómo pues que yo puedo aplicar ese pasaje en mi vida de una manera práctica? ¿Y cómo puedo yo crecer por medio de ese pasaje? ¿Okay? Eso es lo que hago yo en la mañana. Y después durante el día voy a estar atento porque Dios me va a hablar por medio del Espíritu, de las situaciones y de las terceras personas. Pero yo voy a estar preparado para que ese pedacito que yo me memoricé, Dios va a llegar y metérmelo en mi corazón y va a transformarme la vida completa. La semana pasada estuvimos hablando sobre terminar bien, ¿recuerdan? Y empezamos sobre el libro de Proverbios y qué era la importancia para que el libro de Proverbios nos ayudara a terminar bien, y fue que iniciamos con esta actividad que vamos a iniciar este viernes. Entonces, voy a pasarles esta imagen para que recuerden. Es como el resumen de seleccione el día y la hora, empiece con una oración, elige una pequeña sección y vamos a iniciar con Proverbios. Vamos a hacerlo rapidito para un resumen de lo que queremos que hacer. Entonces, vamos a agarrar durante ese momento que destinamos, vamos a agarrar el capítulo que nos toca de acuerdo al día. Vamos a empezar el 1 de octubre para que empecemos con Proverbios 1. El capítulo completo de Proverbios, ¿ok? Y después de leer el capítulo de Proverbios, empezamos con una oración, escogemos un pedacito que nos gusta. Lo que quiero es que ese pedacito que nos gusta lo pongamos en el chat que tenemos nuestro. Voy a poner día número 1, número 1, y cuál fue el pasaje que a mí me gustó, y ustedes ahí mismo copien ese mensaje, ponen 2 y ponen el que a ustedes les gustó, 3, ponen el que a ustedes les gustó, si se repite no importa, pero cuál fue ese pasaje que Dios le sacó a la vista. Y entonces durante el día vamos a estar viendo ese chat. Va a haber mucho spam este mes, pero durante el día va a haber ese chat, va a estar todo el día, pum, saliendo, y vemos el mensaje que puso Gustavo, vemos el mensaje que puso Don Álvaro, vemos el mensaje que puso Daphne, vemos el mensaje que puso Gaby, vemos el mensaje que puso Kenia, y empezamos a ver como durante el día, uy, qué bonito este pasaje, yo no, mira, ni lo vi, cuando estaba leyendo ni me di cuenta que estaba eso. Y entonces podemos durante el día estar meditando en conjunto sobre la palabra de Dios. Y en la noche llegamos y leemos todos los pasajes y hacemos una oración como de cierre, personal, cada uno en nuestra casa. Si quieren poner algún testimonio, algo que Dios les dijo, algo como Dios les estaba hablando, podemos hacerlo. Pero queremos que durante este mes estemos con esta actividad. Leemos el pasaje y escribimos en el chat cuál es el versículo que nos llamó la atención. Lo que queremos es que todos podamos hacerlo, que todos podamos guindarnos de eso. Si usted no puede leer un día, no importa. Al día siguiente lee 2 o se salta ese y siga con, si estamos el 3 de octubre, con Proverbios 3. Y vamos a tener un capítulo para cada día del mes, ¿ok? Entonces voy a pasarles esto para que sea nuestra guía de la actividad que vamos a estar haciendo. Y entonces vamos a aprender en Proverbios la sabiduría que Dios tiene para nosotros y cómo esta actividad lo que va a hacer es transformar nuestra vida, porque vamos a iniciar en ese proceso de comunión con Dios. Entonces, este día sí estuve fuerte y largo este mensaje, pero me encantó. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No. Buenísimo todo, me encantó. Qué dicha.